Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el mundo de la estrategia, de la rentabilidad y de la gobernanza empresarial y de la sostenibilidad en las empresas. ¿De qué forma las empresas pueden transformar a los riesgos atados a los riesgos naturales, en los cambios de lo que está pasando, en riesgos financieros que sean anticipables y gestionables? Me encantaría escuchar de la experiencia de Augusto y de Diana que nos acompañan, que han venido ejecutando acciones y planes para apoyar, empoderar a directorios y juntas ejecutivas a entender la importancia de medir estos temas. Entonces, empezando, Augusto, contigo, ¿cuál es la tesis de fondo de este modelo que ustedes están promoviendo? Bueno, gracias, Leonardo. El tema es que los riesgos de la naturaleza o los riesgos operativos de desastres naturales son riesgos del negocio y como tal son parte de la estrategia y tienen que ser canalizados a través del directorio. En realidad pasa a ser que son parte del propósito, yo le llamo del ikigai de la empresa, porque los riesgos de la naturaleza afectan directamente la rentabilidad, la perduración en el tiempo, el tema con los trabajadores y el entorno social. Así que básicamente no es una sostenibilidad decorativa, es de estrategia pura y dura. ¿Y cómo de esta forma este tipo de riesgo natural se transforma en riesgo financiero? O sea, ¿qué significa eso en términos prácticos? En términos prácticos es hacerlo administrable, porque el riesgo natural se lo ve lejos, distante, incierto. Cuando lo pasas a riesgo financiero y Diana tiene una aplicación que lo transforma en eso, se vuelve administrable, prevenible y también subsanable. Entonces, el proceso implica que le marcas la pérdida máxima probable a ese riesgo natural y las acciones que tienes que tomar en la cadena, en los proveedores, en el cliente, absolutamente en todos los elementos de la cadena de valor. Y Diana, quiero preguntar, ¿cómo se pueden prever estos riesgos? ¿De qué forma en tu experiencia has venido utilizando información y datos para ayudar a prevenir esos riesgos? Bueno, creo que hemos escuchado mucho esta importancia de tener acceso a los datos y de generar estrategia a partir de los datos. Entonces, desde nuestra experiencia, es necesario que esos datos sean traducidos a un lenguaje en el cual se pueda tomar decisiones. No solo como adivinar lo que va a pasar en el futuro, sino que estas decisiones bien informadas sean un impacto financiero y económico al final en la sociedad y en las empresas. Entonces, esta data puede estar disponible a nivel local, a nivel nacional o a nivel mundial, pero debemos traducirla a partir de lo que ya existe, que en gran parte es inteligencia artificial, procesamiento de datos, que nos permiten tomar mejores decisiones. Entonces, en mi experiencia, eso significa traducir la data que ya existe, ya sea a nivel local, nacional o regional, en decisiones más acertadas que tengan un impacto financiero. Eso es bien importante lo que mencionas, o sea, una lógica integrada de toma de decisión basada en data muy específica y muy puntual. ¿Cómo esto, qué exige eso en un contexto de un directorio? ¿De qué forma eso se traduce en una conversación en un directorio para una toma de decisión? Leonardo, es dejar de ver el espejo retrovisor con el pasado y mirar el destino. Por aquí están sentadas personas de agroindustria. El fenómeno del Niño va a impactar profundamente la costa del Pacífico y la merma de producción es entre 20 y 30%. Entonces, esa mejor conversación se trata a un mejor análisis y ese mejor análisis se transforma en una mejor decisión, porque tú puedes aminorar, mejorar estrategia e inclusive parar producción si es necesario para hacer este proceso. Así que el directorio es base para analizar y transformar esos datos y ese riesgo natural en una acción concreta. Muy interesante. Entonces estamos hablando de datos para anticipar, cultura para ejecutar y también gobernanza para sostener estas iniciativas a lo largo del tiempo.
Cuéntanos un poco cómo están viviendo esas experiencias en los directorios con quien trabajan. Bueno, Diana es directora profesional independiente. Justamente en junio tenemos una visita a un directorio para analizar el impacto del fenómeno del niño. Y yo diría que 3 elementos son básicos en los directorios: mejores preguntas, mejor información de base cierta y mejores decisiones en ese momento. Es decir, el posponer es uno de los temas que a mi juicio en los directorios quita mucho valor al aporte y permite que las catástrofes vienen. Así que en un mundo incierto, los datos nos dan la oportunidad y el desafío de decidir. Diana, en tu experiencia entonces, con todos esos datos que tenemos acceso hoy en día y el poder que esos datos llevan con ellos en la toma de decisión, ¿cuál es el mensaje que te gustaría compartir a todos los miembros de directorios que quizás están evaluando de qué forma, prepararse y sostener estos tipos de desafíos? Bueno, creo que los datos y el mejor uso de la información nos permite anticipar mejores decisiones, ahorrar costos en lo que podría ser una respuesta reactiva y ser propositivos antes de que los riesgos se evidencien y generen un impacto en el negocio. Entonces, creo que esta respuesta preventiva antes que reactiva tiene un impacto positivo en las finanzas de cualquier negocio y debemos entender que no es algo que simplemente estamos adivinando, sino que va a incidir directamente en la sostenibilidad de nuestro negocio. Excelente. Quizás de la misma forma, Augusto, una pregunta para cerrar es, si tú tuviese que ofrecer unas recomendaciones a muchos de los actores que nos siguen, ¿cuáles son los pasos fundamentales para pasar de la teoría a la práctica en esta agenda? ¿Cuáles podrían ser tus recomendaciones? Mira, es aprender a crear y capturar valor en la incertidumbre. Es decir, nuestro entorno no va a dejar de ser desafiante, incierto, complejo. Entonces, el modelo es analizar los datos con los cuales cuentas, analizar tendencias y tomar decisiones y hacerte cargo del resultado. Es decir, en el día de hoy tomo la decisión y hoy tomo el resultado de ese proceso, porque el tema es que estoy atento a no fallar y en realidad esto es un modelo de ajuste. Así que pasar de guerreros a mago, deja de batallar y haz magia con la información y los datos. Y por cerrar, ¿cuáles son las ventajas de esas estrategias? ¿De qué manera eso se concretizan en rentabilidad, competitividad? ¿Cuál es su visión al respecto? Y yo me permito, con la ayuda de Diana, porque Diana ha sido quien me ha transferido esto con los datos de Copérnico, tu ROI puede mantenerse en un modelo de digitalización y con uso de datos en 30% en agroindustria o más, porque evitas pérdidas que podrías subsanarlas en la cadena de valor manejando los eventos inciertos. Y además anticipas los eventos que destruyen valor. Así que el evento es que tu ROI se mantiene en el 30 y si logras manejarlo con mejor eficiencia, tu EBITDA sube y el valor de la empresa sube. Así que esto es puramente económico en esa parte, pero muy social en el entorno. Diana, unas palabras de cierre. Bueno, creo que debemos dejar de ver a la naturaleza, a los riesgos y al entorno como algo externo y verlo como algo interno estratégico de todos los negocios, que la información en Latinoamérica se puede procesar, se puede analizar y debemos depender de esta información para tomar mejores decisiones. Excelente, muchísimas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Muy agradecidos.